Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que les has dado clic a este video. Muchísimas gracias por comentar, por compartir y por suscribirte. Gracias por ver otro video. El día de hoy me gustaría preguntarte qué tipo de videos te gustan, si está bien esto, si consideras que más orgánicos, con más personas, con invitados, otro de temas picositos o simplemente conocer qué es lo que te gustaría seguir viendo. El día de hoy me gustaría compartirte que hace unos días me encontraba meditando en qué eran los videos que se iban a estar publicando para este mes de marzo, porque recordemos que en este mes de marzo celebramos, o más bien recordamos el sacrificio impresionante que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y estaba leyendo Mateo 21 y creo firmemente que Dios es bien intencional, que el día de hoy quería que te hablara sobre eso. ¿Por qué te digo esto? Porque hace unos días me encontraba viendo un video y este video trataba sobre las promesas de Dios. Y si bien nosotros recordamos quién es una de las primeras personas que se les da una promesa gigantesca que marcaría también la historia, tendríamos que ir a hablar sobre el patriarca, pero antes de ser el patriarca tendríamos que hablar simplemente sobre Abraham, quién fue él y la promesa gigantesca que Dios le había dado. Y para mí esto, no sé si alguna vez te has sentido así, pero hace días también me encontraba platicando con Dios y le decía, Dios, es que pareciera que tus promesas son tan ilógicas, tan incerteras, tan absurdas incluso. Y no me malinterpretes, siendo y exponiendo mi corazón y exponiendo lo que siento delante de Dios, porque para mí así es, de que Dios, es que nada de lo que dices tiene lógica porque no hay pruebas de eso, no hay nada, y simplemente al tal promesa queda una divagación total de cómo va a ser eso posible. Y esto era lo que meditaba cuando leía Mateo 21, porque si bien en Mateo 21 habla sobre la entrada triunfal, empieza este capítulo teniendo Jesús una conversación con sus discípulos y encargándolos que vayan por algo. Y el día de hoy me gustaría leerte eso. Y dice en Mateo 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis a un asna atada y a un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Qué increíbles palabras. Aquí podemos ver que hay una comisión para los discípulos de traer algo. Es decir, que ellos tenían que cumplir eso y tenían que caminar en fe para traer unos animalitos que ni siquiera ellos conocían, que ni siquiera sabían en dónde estaban, sabían cuál era lo que tenían que hacer, pero no sabían cómo hacerlo. Entonces, me es impresionante esto. Y esa es la situación de los discípulos. Pero ¿qué pasa con el asna, con el pollino y con el dueño? Para eso me es impresionante la intención de estos tres. ¿Por qué? Porque ellos tenían una promesa de más de 300 años que se encontraba en Zacarías. Y sabes, si bien no se trataba de que ese dueño iba a ser, sino que la promesa era genérica, era que el Mesías iba a venir humilde, montado en un pollino. Y esto es impresionante porque ellos también cargaban con una promesa que ni siquiera sabían que ellos iban a ser parte de. Hay muchas veces que cargamos con promesas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Por ejemplo, en mi caso, mi familia ha sido cristiana por muchas generaciones y tal vez yo que ni siquiera conocía a mis tatarabuelos y ellos siendo cristianos, tal vez
tienen o tuvieron una promesa de que su generación iba a servir a Dios y iba a hacer tal cosa. Y las promesas como son de Dios. Y sabes, tal vez yo estando haciendo un trabajo o estando a disposición, ni siquiera sabía o ni siquiera sé si estoy cumpliendo promesas que se estipularon, que se dijeron, que Dios estipuló a mis abuelos, a mis tatarabuelos, a familiares lejanos o ni siquiera a mis papás. Ellos eran parte de una promesa y muchas veces tú y yo somos partes de esas promesas que ni siquiera sabemos que somos parte de. Para el asna y el pollino me impresiona tanto porque ellos tenían y tal vez, no sé, sabían o estaban a la disposición de que ellos iban una persona del asna, más bien una persona, un animalito del asna, un pollino iba a ser el que iba a montar, pero no sabían a quién, no sabían ni cómo, ni cuándo, ni qué, ni nada, simplemente creyeron bajo esto. Muchas veces Dios viene al encuentro con promesas gigantescas que son impresionantes, pero no sabes ni cómo, ni qué, ni cuándo. Y simplemente te quedas con una promesa gigantesca y mientras que pasa el tiempo vas y dices, Señor, ¿dónde está mi promesa? ¿Dónde está mi promesa? Ya pasaron un mes, ya pasaron 3 meses, ya pasaron medio año, ya pasado un año, ya pasaron más de un año y no veo mi promesa. Es impresionante porque esta promesa del asno, del dueño y del pollino llevaba más de 300 años y aún más llevaba la promesa de que un Mesías iba a venir. No sé cuál sea tu promesa que Dios te ha dado, pero es una promesa que tal vez llevas cargando porque ves que Dios no la ha cumplido. Y esto me llevaba a preguntarme el por qué Dios promete cosas, por qué Dios nos promete ciertas cosas. Pues en la Biblia, incluso en la Biblia, en la Reina Valera 1960, hay más de 1800 promesas, o más bien se estipula que hay alrededor de 1800 promesas escritas ahí. Y tal vez tú puedas o no te recuerdas ahorita de una promesa que Dios te haya dado así tajantemente, pero en la Biblia hay 1800 promesas. ¿Y qué Dios tan impresionante que promete cosas que son ilógicas? Y yo me preguntaba, Dios, ¿por qué prometes cosas así? ¿Por qué prometes casi algo que vaya a cambiar por completo nuestro panorama, nuestra manera de ver la vida? Y meditaba sobre esto y vi en un sitio web que me gustó mucho los puntos que ellos tocaban del por qué Dios promete ciertas cosas. El primer punto era para vivir y no sobrevivir. Y esto, ellos mencionaban que para vivir y no sobrevivir hay personas que literalmente van sobreviviendo la vida de una manera pesada, de una manera agotada, pero hijos, están dando su mejor para sobrevivir. Pero no están viviendo, sino que quedan muertos viviendo en una vida, si eso tiene sentido. Es decir, que quedan muertos a esperanzas, sueños, anhelos, sino que simplemente viven sobreviviendo la vida, porque no tienen nada de eso. Todo lo bonito de vivir se les ha arrebatado, porque la vida los ha decepcionado por muchísimas cosas. El segundo punto es para que tengas dirección. Qué increíble Dios que nos direcciona hacia donde Él quiere que vayamos, porque Él sabe cosas increíbles y sabe, y en Jeremías nos dice, pensamientos buenos tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de abundancia y no de calamidad, y pensamientos de esto. Y en Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Qué increíbles versículos, porque nos dice, fíate de Jehová y no pongas toda tu confianza en ti, en tu juicio que lo vas a hacer correctamente, sino que déjate guiar por Dios que conoce todo. Y el tercer punto es, clarifica nuestro camino. No hay un Dios, o más bien,
qué increíble Dios que tengamos, que nos clarifica hacia dónde debemos de ir. Por ejemplo, tal vez si nos vamos a la promesa de Abraham, que es una de las más conocidas, él ya tenía básicamente escrito en su testamento que todo lo que tenía se iba a ir para su siervo, para su criado. Y eso era, pero Dios le decía, y no selles tu testamento, sino que espera porque va a haber alguien que va a venir, que es de tu descendencia, es tu descendencia, y ese hijo marcará la historia también, y tú serás el patriarca. Y ante esto los discípulos, ellos iban a hacer un trabajo el cual el Mesías sería glorificado, el cual personas podrían tener un encuentro con ellos. Y muchas veces tú y yo somos como esos discípulos, el cuales las promesas de Dios nos hacen presentes diciendo que iremos a las naciones, que iremos y hacemos esto, que Dios nos usará en esto, que tendremos este negocio, este sueño, este anhelo, lo que sea, tantas cosas. O muchas veces somos como el asna, el pollino y el dueño. Estar cuestionándonos del por qué o estar dispuestos a servirle a Dios como sea y a la escala que Él guste. El tercer punto de este mensaje sería: nuestras promesas direccionan nuestro llamado. Hace unos días me encontraba, tuve la oportunidad de hablar con los muchachos del estudio bíblico y hablaba precisamente sobre cuál es nuestra misión en esta vida y me enfocaba sobre el llamado que Dios ha puesto en nosotros. Y pareciera que y lo vimos en el video pasado con Tatis, que decía, todas las pruebas pareciera que las había pasado para pasar esta prueba en específico. Y creo que muchas veces el llamado así es. Todas las promesas que Dios nos da y las experiencias que hemos tenido con Dios nos avalan o nos direccionan hacia el llamado que Él nos ha dado para nosotros. Hay personas que, hay personas que Dios los llama a estar con jóvenes, o a personas que Dios los llama a estar con abuelitos porque pasaron ciertas circunstancias, por lo que sea. Pero Dios se glorifica ahí. Un llamado de servicio, un llamado de una vida pastoral, una vida de llamado misionero, una vida de llamado de tantas cosas. Un llamado del servicio a Dios. Promesas que clarifican tu llamado, pero también perfeccionan lo que Dios te ha dado. Si nos vamos con los discípulos, yo considero que ellos, ante su llamado, pudieron aumentar su fe de que promesa que se les había dado o comando que se les había dicho que hicieran esto, ellos siguieron y se fueron por fe a realizar eso, a pesar de que no sabían básicamente nada, quién era el dueño, si lo conocían, si no lo conocían, qué pasaba. Otra cosa es un aumento de fe. Creo que también podemos pensar que al caminar sobre eso, ellos estaban caminando realmente por fe. Otra era una experiencia verdadera. Estos mismos discípulos eran los que iban a compartir a otras personas. ¿Y cómo iban a poder ellos encarar una realidad de que sí, Dios es un Dios que promete, si no habían tenido una experiencia verdadera de que Dios cumple lo que promete? ¿Cómo tú puedes pararte y decir a las otras personas Dios cumple lo que promete si no hay una promesa cumplida que te respalde? Siervos fieles, a pesar de todo lo vivido, ellos podían experimentar y decir, fuimos fieles con Dios porque pasamos por esto y fuimos a buscar el pollino y el asna y fuimos siervos fieles. Y podían decir a las otras personas que también fueran fieles. Los discípulos fueron e hicieron como les mandó y les trajeron el asna y el pollino y los pusieron sobre ellas. Sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Es lo que nos dice en Mateo 21. Un pollino que marcaría la historia al servicio a Dios, el símbolo
que representaba la humildad y el cumplimiento de una de las generaciones atrás, de años atrás. Para el asna, yo creo que en distintas ocasiones Dios ha establecido ciertas cosas para nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nosotros somos quienes limitamos a Dios porque consideramos que no los podrá realizar el día de hoy, no podrá realizarlos. Para realizarlos el día de hoy tendríamos que ser esos dueños de esos materiales o recursos que necesitamos para lograr lo que Dios ha dicho. Pero no es así, pues Dios cumple la promesa a la escala de Dios. Me acuerdo que una de las frases de un pastor que decía: la materia prima de Dios es cero, porque no le crees a Dios y consideras que lo que Él dijo es lo que va a hacer. Y el día de hoy me gustaría recordarte eso. Dios es un Dios que cumple, que sí, tal vez tengas una lista tremendísima y gigantesca de promesas incumplidas, pero Dios es un Dios que promete y que cumple, a pesar de que pasen un chorro de... Yo sé que tal vez al decirte 300 años no te anime a nada, pero conociendo a nosotros, conociendo que Dios es un Dios fiel y que a nuestra vida ha prometido ciertas cosas al lapso de vida que nosotros vamos a vivir, Dios es un Dios que cumple y Dios es un Dios que se hace fiel y que es fiel. Podríamos tal vez ser como ese dueño preguntándonos de Dios, ¿realmente vas a cumplir? O mejor le voy haciendo como Abraham y me voy consiguiendo como yo hacer que tu promesa se cumple. Pero creo que podemos entender ante la vida de Abraham que tenemos que confiar plenamente en el Señor y confiar en que hay tiempo para todo y sus tiempos son perfectos. Me impresionaba mucho esto sobre Mateo 21 porque muchas veces lo pasamos por alto, incluso en estas fechas, pero todos ellos tenían una promesa, tanto como Jesús tenía una promesa, los discípulos tenían otra promesa, el dueño, el asno, el pollino, todos tenían una promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado hace un año, 3 años, cuando estabas en el vientre de tu madre? ¿Cuál es esa promesa que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que no te permite conectarte con Dios? ¿Será esa promesa, esa frustración que a uno llega? Es difícil creerle a Dios cuando te ha dicho que para cierto tiempo y no se ha cumplido tal vez ese cierto tiempo. Pero ¿no será que tal vez tú limitaste a Dios en ese cierto tiempo? Es decir, que tú consideraste de que de aquí a tal fecha ya Dios lo iba a hacer. Y sí, tal vez tú profetizaste y creíste, pero tal vez ese no sea el tiempo de Dios. Ya te reconciliaste con el Dios de las promesas incumplidas, porque tal vez aún no se cumple. Yo te decía que para mí, y en esto cuando armaba este boceto era de Dios, qué promesas tan impresionantes, pero cuesta cargar con eso, porque sí te direccionan, pero si eres como yo que quiere que ya las cosas sucedan, te frustran, en algún momento te frustran. Y creo que por eso Dios es muy intencional conmigo, porque no hay promesas muy grandes que me haya dado, porque sabe que no puedo con tanta presión o con tanto de que ya lo quiero todo en este momento. Pero por último me gustaría decirte que todas las promesas que Dios te ha dado lo exaltan a Él. Lo exaltan porque Dios se hizo presente en un pollino. Dios se hizo presente en Abraham, en su generación, más bien en todos sus descendientes. Dios se hizo presente en los discípulos y todos esos exaltan a Dios. Me gustaría recapitular y concluir con esto. Dios es un Dios que promete, porque Dios es Dios, pero las promesas traen una clara dirección. Te ayudan a vivir y no sobrevivir.
te ayuden a saber cuál es tu llamado y qué es lo que Dios te está preparando a. Pero también Dios es un Dios que cumple. Porque en la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para que mienta. No, Él es un Dios perfecto que cumple lo que promete. Y el día de hoy, tú y yo tenemos una promesa, la cual es que Él volverá. Dios te bendiga y nos vemos el siguiente domingo a las 3 de la tarde.